Isaías capítulo 41, el verso 13, Isaiah chapter 41 and verse 13. Y así dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, for I will help you. What a beautiful verse. Qué verso tan bello, ¿verdad? Now, Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, my Lord, my rock, and my Savior. Amen and amen. Pueden tomar asiento. You may be seated. Amen. En esta mañana yo quiero primeramente traer una frase del reverendo Walter Henrichsen. Él es el autor de un libro titulado El discipulado se hace, no nace. Reverend Walter Henrichsen, él es el autor de un libro titulado El discipulado se hace, no hace. Y él escribe en uno de los capítulos, él dice esto: cada problema que la persona tiene está relacionado con sus conceptos de Dios. Voy a leer eso una vez más. Cada problema que la persona tiene está relacionado con sus conceptos de Dios. Reverend Walter Henrichsen, he's the author of Discipleship. It is not, you're not born as a disciple. You become a disciple. You're not born as a disciple. He has a phrase in one of the chapters, and this is what I want to present this morning. It says, every problem that each person faces is related to one's concept of God. Every problem that each person faces is related with one's concept of God. Y en esta mañana, brevemente, yo quiero que nosotros tratemos de contemplar, pensar en esa frase. Cada problema que la persona tiene está relacionado con sus conceptos de Dios. Yo quiero que nosotros brevemente hagamos un ejercicio y tratar de contemplar. Es como que si estamos en una clase de filosofía, una clase de teología, pero una clase de ver cómo bíblicamente esta frase tiene grandes realidades y vamos a tratar de darle una respuesta para que podamos vencer nuestro problema. I want us to think about this statement, and as we seek to be faithful disciples of the Lord, yo quiero que nosotros contemplemos esta frase mientras nosotros tratamos de ser fieles discípulos del Señor. Lo primero que tenemos y lo primero que el autor dice es que nuestro concepto de Dios va entonces a dictar el tipo de problema, cómo nosotros vamos, cómo vemos los problemas. Todos nosotros tenemos problemas. Pero entonces, ¿qué tipo de problema tenemos? Y él dice, todo va a ser basado en qué clase de Dios tú y yo tenemos. En clase de Dios tú y yo pensamos. Todos podemos decir que tenemos un Dios grande y poderoso. Todos podemos ir a la palabra del Señor y decir, Dios es grande y majestuoso y poderoso. Él es el rey de todo el universo. Pero ¿ese es el Dios que tú llevas en tu vida? A lot of us, we can say God is the great and mighty, all-powerful. He's the creator of everything. He moves heaven and earth. And that we can proclaim and we can say hallelujah to that reality. But is that the God that is living in you and that you walk with every day? Is He that powerful God? ¿Es Él ese poderoso Dios? Lo primero que tenemos que entender es que muchas veces nuestros problemas son grandes dependiendo, y Él tiene una realidad, dependiendo también cómo es mis conceptos de Dios. Si nosotros tenemos un Dios pequeño, y déjame explicar lo que significa tener un Dios pequeño. If we have a small concept of God, and I'm going to try to give some ideas or some expression of what it is to have a small concept of God. Algunas veces nosotros tenemos un concepto de Dios pequeño en simplemente decir que uno siempre sabe lo que Dios va a hacer. He's predictable. No sé cómo se dice predictable en inglés. Predictable. Como que yo sé lo que va a hacer. Algunas veces nosotros conocemos a la gente, y especialmente nosotros como padres, sabemos lo que nuestros hijos van a hacer, because we know them.
este va a hacer esto. Si ponemos a tal persona en tal lugar y porque lo conocemos, sabemos que este no va a cumplir. Esta va a cumplir, because predictable. Algunas veces, conocemos, no invita a tal, porque ya yo sé lo que fulano de tal va a decir. We're predictable. He's predictable. Pero si nosotros tenemos ese concepto de Dios, that He's a predictable God, si nosotros creemos que entendemos y conocemos a Dios, I know God, He's a predictable God, ese es un pensamiento de un Dios pequeño. Si nosotros tenemos un Dios en el cual nosotros podemos explicar cómo es Dios y quién es Dios en nuestra vida, if you can explain in your life who is God and what God is all about, then that's a small God you also have. Hay gente que algunas veces tratan de entender primeramente a Dios para entonces servir a Dios. Entonces, si nosotros tenemos esa forma de pensamiento, en realidad Dios no es Dios, tú es Dios sobre Dios. Y tú estás tratando de entonces controlar a Dios en tu vida. Y yo voy a entender y voy a adorar a Dios, pero el Dios que yo puedo entender, el Dios que entra a mi manera de pensar, that's a small God. Ese es un concepto de un Dios pequeño. If you can explain God in your life, you have a small concept of God. And a lot of us sometimes we want to have a God that I can control. Well, God is this way, and He's going to move this way. And so it's God that you're controlling, not God controlling you. That's a small concept of God. Si también tenemos un Dios donde todo mi camino entonces en mi fe es un camino seguro, un Dios que no va a pedir de mí mucho, un Dios que me va a dejar medio tranquilo, un Dios en el cual si yo lo alabo y adoro de vez en cuando y todo, pero deja mi vida tranquila y yo sigo haciendo lo que a mí me da la gana hacer, pero tengo un Dios que va conmigo, a safe God. Si también tengo un discipulado donde es safe, vengo los domingos, vengo a los cultos y that's safe, pero que Dios no pida más de mí, safe God. Tenemos un concepto de un Dios pequeño. That's a small God. That's a small concept God. Right? Y algunas veces cuando nosotros tenemos ese concepto de Dios, lo que va a producir ese tipo de concepto de Dios es que va a producir entonces destrucción a nuestra fe. When you have a small concept of God in that sense, it's going to produce, it always produces something. Porque la semilla que nosotros sembramos, aún en nuestra fe, the faith that you sow in your heart, in your way, in your life, in your walk with the Lord, it's always going to produce something. It's always going to produce, and the type of believer, the type of person you are in your relationship with God. Va siempre a producir algo, y entonces va a producir el tipo de relación que tú tienes con Dios. Pero si tenemos un concepto de Dios pequeño, lo que va a producir entonces es una fe destructiva, a destructive faith. Porque el Dios entonces que yo estoy sirviendo no sirve para nada. Y entonces mi fe no va a servir para nada. Cuando tenemos nosotros un concepto de un Dios pequeño, produce una destrucción a nuestra fe. También produce entonces destrucción, afecta a nuestra vida espiritual también. Pequeño Dios, pequeña vida espiritual también. A small God, I'm going to have a small spiritual life because my God really doesn't do much. Porque el Dios que yo sirvo, el Dios que yo tengo es pequeño, mi vida espiritual va a ser pequeña. ¿Me están entendiendo? Están medio serios, but that's okay. That's okay. Cuando nosotros tenemos un concepto de un Dios pequeño, nuestros problemas van a ser grandes. How many of you know that? When you have a small God, el problema que tú tienes va a ser grande. Cuando tú tienes un Dios pequeño, el problema va a ser grande. Porque los problemas van a ser más grandes. Yo no puedo. Y si tú tienes un concepto de un Dios pequeño, claro, el problema va a ser más grande porque tú vas entonces a pensar, el Dios mío no puede solucionarme, el Dios mío no puede librarme de este problema. Entonces el problema suyo es grande. Y cuando tenemos ese concepto de un Dios pequeño, la razón por la cual también el problema es grande, porque entonces cuando hay problemas, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer cuando viene problema en nuestra vida? Tratamos de ¿qué? Solucionarlo. Tratamos de ver cómo puedo arreglarlo. Tratamos de ver cómo puedo salir de esto. Tratamos de ver cómo es que podemos manejar esto, solucionar esto, bregar con esto, terminar esto, eliminar esto, arreglar esto, lo que sea. Pero cuando tenemos un Dios pequeño, muchas veces lo que estamos tratando de también buscar en un problema es un escape y una solución. Yo tengo que salirme de este problema. Yo tengo que buscar una solución a este problema.
Pero cuando tenemos un Dios pequeño, algunas veces no tenemos esperanza, no tenemos solución. Vemos que no hay manera de salir de esta. Let me say this in English. When we have a small concept of God, our problems are huge. Because we think our God is too small and our problems are huge. And most of the time, whenever we face a problem, what is it that we want to do? We want to solve the problem. We want to escape the problem. We want to eliminate the problem. We want to find a way to how can I get out of this problem? But one of the problems is that when we have a small concept of God, is that then we have no hope. We have no solution. Part of what we're looking for is how am I going to solve this problem? But then if we have no hope, we have no solution, I don't know what to do, our problem is going to continue to exist and be bigger. Por eso hay gente que cuando algunas veces es triste, almas que entonces cuando se quitan la vida, muchas veces cuando leemos cartas de jóvenes, de gente, hombres, mujeres, que se quitan la vida y dejan una carta, they leave behind the suicide letter, muchas veces lo que oímos en ellos, ya no tengo más esperanza. La vida ya no tiene valor. Ya, ¿para qué seguir viviendo? Nadie me quiere, nadie me ama, no hay esperanza. There is nothing. There is no more hope. No one loves me, no one cares. Why bother? I'm hopeless. When we read these letters of people that have taken their lives because they couldn't find a hope and a solution to their problems. Y cuando tú y yo tenemos un Dios pequeño, el problema va a ser grande. Y vamos a sentirnos como que no tengo salida, no tengo solución, no tengo esperanza, pero tú tienes un Dios. No, pero el Dios mío no hace nada. No, that's a small God. Un Dios pequeño. Y causa problemas. Y entonces también cuando tenemos un concepto pequeño de Dios, va entonces a traernos a nosotros obstáculos. Tenemos que entender eso. Cuando tenemos un mal concepto de Dios, es la forma de que, como también nosotros pensamos de Dios. Si yo pienso, si safe, yo puedo explicar a Dios. Y otra vez, déjame regresar a ese primer punto, porque si tú puedes explicar un milagro, entonces no es un milagro. Y tenemos que entender que el Dios que servimos, Él es un experto de hacer milagros. If you can ever explain a miracle, it no longer is a miracle. It's no longer a miracle. That's why we call it a miracle. ¿Por qué llamamos algo un milagro? Porque no hay explicación. Es algo que está más allá. So cuando nosotros, si explicamos un milagro, no, that's a small concept. Pero cuando nosotros tenemos un Dios pequeño, trae también obstáculos. Trae obstáculos en nuestra mente, trae obstáculos en nuestro espíritu, va a traer obstáculos en nuestros recursos, porque no sabemos a dónde ir, qué hacer, dónde busco la solución. Y algunas veces tratamos de solucionar los problemas con el liderazgo que tenemos hoy en día, si ellos están en peor mano que nosotros. Ellos no tienen solución. Si yo miro a los políticos, forget it, yo no voy a confiar en los políticos, ellos están más tostados que nosotros. So we don't have resources. ¿Dónde tengo? Porque tengo un concepto. When I have a small resource. También presenta obstáculos donde nos chupa de nuestra energía. Obstáculos de problemas vienen cuando tenemos un concepto de un Dios pequeño. Espero que nadie aquí tenga un concepto de Dios pequeño. Pero si lo tiene, hoy es el día donde tú puedes cambiar eso. All right? If you have a small concept of God, today is the day where you can change it. Pero ahora vamos a hablar cuando nosotros tenemos un concepto de un Dios grande. Recuerde, yo quiero que nosotros contemplemos esta frase. Cada problema que la persona tiene está relacionado con sus conceptos de Dios. Y si tu concepto de Dios es pequeño, estos son algunos de los puntos que yo estoy trayendo en este mensaje hoy que vamos a tener. Pero ahora sí, nuestro concepto de Dios es grande. If our concept of God is big. Cuando nosotros pensamos en lo grande que es Dios, ahí las cosas cambian. No es que los problemas van a desaparecer, pero las cosas cambian. Y déjame decirle algo, que tenemos que entender algo, que el concepto grande de Dios no va a venir de nuestra mentalidad, va a venir de Dios mismo. Por ejemplo, en Isaías capítulo 46 y el verso 9 dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Ese es Dios hablando, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero.
Notice how God speaks. Remember the former things, those of long ago. I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do all that I please. That's God talking. Ese es Dios hablando. Yo haré que todo mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Ve, cuando nosotros tenemos un concepto grande de Dios, entendemos lo poderoso que es Dios. Entendemos, este es el Dios que yo sirvo. Mira cómo Él habla. Mira cómo Dios está hablando en Isaías. Él no está diciendo, yo soy Dios, yo creo. No, Él dice, yo soy Dios. Y fuera de mí no hay otro. Notice how God speaks. He speaks with authority. I am God, and there is none other beside me. And what I proclaim, what I say, I like that last verse. You know, my purpose will stand, and I will do all that I please. So nosotros cuando tengo un concepto grande de Dios, no es porque yo me estoy inventando un concepto de Dios grande, sino porque Dios me está dejando saber qué grande es Él. Y so yo tengo que entonces entrar, y ese es el Dios que yo sirvo. Y yo tengo que entonces creer ese concepto de Dios. Ese Dios es grande y poderoso. Notice, when we think of who God is. Y fíjense en otra cosa que Dios también dice. Fíjense, en Jeremías 29, el verso 11. Muchos de nosotros conocemos este verso, pero vamos a vivirlo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Fíjense en ese verso. So va a venir problema, hermano. La realidad es que como creyentes, problemas van a venir. All right? Vamos a enfermarnos. Pueden que nos dé un diagnóstico, un pronóstico de una enfermedad que no quiero oír. Puede que venga, aunque somos hijos, hijas del Señor. Vamos a pasar por muerte. Vamos a pasar por dolor. Vamos a pasar por heartaches. That girl that you like, she might leave you. That guy that you like, he might leave you too. We're all going to go through problems. We're all going to go through situations. Pero fíjense que lo que el Señor dice, but I know the plans I have for you. Fíjense lo que el Señor dice, pero yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y Él dice, pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. I like how the English says, I have plans to give you hope and a future. So cuando yo tengo un Dios grande, vienen los problemas, Dios me da ¿qué? Me da esperanza y me da un futuro. Él me ayuda, Él me llena, Él me guía, Él me inspira. Él me da los recursos necesarios. ¿Me están entendiendo? Are you following me? I hope you're not going. Pero como decíamos que cuando tengo un Dios pequeño va a traer ciertos productos, va a producir cierta manera de espíritu, de cómo pensar. Cuando nosotros también tenemos un concepto grande de Dios, va a producir grandes cosas en nosotros. Lo primero que va a producir es que vamos a tener una valentía inmovible. Cuando tú y yo tenemos un Dios grande y tengo un concepto de un Dios grande, voy a tener una valentía. ¿Cuántos tienen valentía en el nombre del Señor? No. Cuando tengo un Dios grande, puede venir el problema. Este problema es grande, pero mi Dios es grande. Y aunque estoy al punto de desmayar, Él me va a sacar de esta. That's it. Cuando tengo problemas, en medio de mi llanto, pero todavía digo, Señor, te alabo y te bendigo. Señor, espero en ti. Eso es valentía. Coge valentía muchas veces para tener que confrontar los problemas. Pero cuando tú tienes un Dios pequeño, pero cuando tengo un Dios grande, yes, muchas veces el Señor te va a traer hasta la orilla y te va a decir, ahora tírate. Lord, tírate. Eso coge valentía, pero cuando tengo un Dios grande, nos vamos a tirar en el nombre del Señor. Es valentía, porque ¿qué? Yo sé que mi Dios, porque lo que Él dice, Él tiene planes de mi futuro, planes para darme esperanza. Él no dice planes que no va a ser todo color de rosa, que no va a tener problemas, no, vamos a tener momentos, vamos a tener argumentos, vamos a tener choque.
contiendas. We're going to go through some difficult times. But notice where God, so produce en nosotros una valentía. It produces an unflagging courage, an unmovable courage. También nos produce en nosotros una pasión para la cosa del Señor. A passion for the things of God. It's going to produce when I have a concept of God. Y también va a producir una fe firme. Una fe firme. Tú sabes, una de las personas que yo admiro en la Biblia es el padre que tenía un hijo enfermo y lo trajo a los discípulos y los discípulos no podían sanar al niño. Y entonces vino Jesús y Jesús les dice, tiene fe. Y el padre dice, tengo fe, pero ayuda a mi poca fe. I love that man. Para mí ese padre it's me. Ese padre reflexiona quién yo soy. Y creo que reflexiona a todos nosotros. Tengo fe, pero ayuda a mi poca fe. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido momentos donde tenemos una fe medio dudosa, right? We all got that, you know. I mean, I don't mean to, you know. Y si tú no tienes esa fe, amen. Sea tú el pastor, amen. Because we all have moments like that. Todos tenemos momentos. I believe you, God. Tú en mí todo, pero hay momentos donde, Señor, estoy creyendo en ti, pero esto está calientito, esto está medio difícil, esto está medio apretadito. Pero ahí es donde tenemos que decir, Señor, pero ayuda mi poca fe, ayuda esos momentitos. Pero cuando tú proclamas esa oración, if you pray that prayer, you know what that represents? Tú sabes lo que eso está enseñando, que tú tienes una fe firme. Tú tienes una fe firme. Porque al fin y al cabo Dios conoce nuestros corazones. Yo no tengo vergüenza en decir que hay momentos donde yo tengo miedo y temor y I'm questionable. No, pero tú eres un cristiano. El cristiano siempre. No, tengo momentos donde mi fe, like, Señor, tú en realidad, really? Can you know? Really? Déjame decirles algo rápido. Años atrás. Un don que nunca yo quería, Dios me lo dio. No sé si todavía lo tengo, pero Dios me lo dio. Maybe He just gave it to me temporarily. Pero cuando yo estaba pastoreando una iglesia años atrás, yo tenía el don de reprender demonios. Y mira que yo pasé reprendiendo muchos demonios. Cuando yo estaba en Bridgeport, Connecticut, casi todos los lunes yo tenía un culto de oración. Y casi todos los lunes venía alguien endemoniado. I'm like, what's going on? Y yo no sabía, pero ¿por qué están endemoniados? Y porque al cruzar la esquina o bajo la cuadra había una iglesia de Mita, creo que así se llamaba. Y es una iglesia de brujos y Mita. Había una iglesia y no sé por qué, siempre de vez en cuando los lunes tenía que venir alguien a visitar la iglesia. Y yo me recuerdo que esa era una iglesia bien avivada, por ser bautista era bien avivada. Y yo al principio vine para ser ministro de jóvenes. El pastor por una razón se fue, me quedé ayudando a ellos. Y yo estaba en una esquina orando y había una diaconisa, pero con una unción. Una unción. Y yo me recuerdo estaba orando y ellas vinieron a mí y me zumbaron con aceite en las manos y me dijeron, el Señor no está diciendo que tú eres el que tiene que imponer manos y reprender estos demonios. Y yo no quiero esto, leave me alone, déjeme quieto. ¿Vale? Y yo, ay Señor, y yo recién graduado del seminario, I was a rookie. I was like, comencé a decir, ay Señor, yo no sé qué, oh my God. Yo me recuerdo que yo comenzaba a orar. Y okay, yo lo que me recordaba es lo que el Señor hacía. El Señor le decía a los demonios, cállate. Yo ponía las manos, cállate, be quiet, porque estaban violentos. Y salían el demonio. Y yo, déjame decirle, hermano, yo no era, yo soy súper espiritual. Cuando salían los demonios, yo me quedaba, wow, trabajó, salieron. Y yo me recuerdo otra vez, tuve que ir a un hogar y había el hijo de una hermana, estaba bien endemoniado, violento. Y él estaba en la cocina y desde la sala para ir a la cocina era un pasillo flaquito. Y él estaba en la cocina y cuando llamé el nombre, él salió, el pasillo. Pero él salió con un cuchillo en la mano. Y los ojos estaban rojos y yo estaba con los diáconos. Y los diáconos hicieron así. Y yo, ven, yo quiero hablar contigo. I want to talk to you. Y el pasillo era flaquito. Si uno entraba no había manera de... yo me metí en el pasillo. Y en ese momento él viene así hacia mí. Y yo en mi mente, ay santo Señor, ten misericordia. And I backed up. Yo simplemente backed up. Pero cuando él vino así, yo simplemente, en el nombre de Jesús.
poder. Y él cayó en el piso. Se le cayó el cuchillo, él cayó en el piso. Y comenzamos entonces a orar por él. Pero mientras yo estaba orando, reprendiendo en el nombre, pero detrás de mi mente estaba Dios diciendo, esto trabajó, oh my goodness, esto trabajó, mira para allá, mira el poder del Señor. I was actually like that. Yo mismo me estaba quedando sorprendido mientras estaba yo administrando. Y en una me escupió. Y yo, y cuando reprendo, yo me ven chiquito, pero me pongo como un chihuahua bravo. Porque en ese momento, esto es batalla. Cuando estoy reprendiendo, yo tengo una valentía. I'm angry. Yo estoy peleando, yo estoy en guerra. Pero cuando me escupió, yo hice así. Y en una yo dije, en el nombre de Jesús, tú no vas a escupiar al siervo del Señor. Y en eso él comienza a decir, trató de escupir, pero no podía. Y otra vez, detrás de mi mente, oh my goodness, esto está trabajando, oh my goodness. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Yeah. Tenemos fe, pero algunas veces, fíjense, aún en mi experiencia, viendo el poder del Señor, pero todavía existía, this really is working. ¿Por qué yo hablaba así? Ve, algunas veces Dios tiene que enseñarnos lo grande que Él es. He had to help my little faith. Porque aunque Él me estaba enseñando que sí, Dios estaba haciendo algo, todavía había una parte de mí, like, oh my goodness, esto funciona, esto trabaja. And God was saying, of course, dummy, I'm God. I'm God. What do you expect? You're calling my name. My power is here. Mi poder. Ve, cuando tenemos un concepto grande de Dios, Él levanta en nosotros una fe firme. Y esa fe firme algunas veces puede ser, ayuda a mi poca fe también. No se sientan mal. Hay momentos donde tú dices, pero Señor, ayuda a mi poca fe. Que tú proclamas eso es una fe firme. You're believing and you're trusting in God. Lord, you know me, but and God sees you. Y entonces eso es lo que produce. Cuando tenemos un Dios grande, también estamos diciendo que cuando tenemos un Dios pequeño, los problemas son grandes. Pero cuando nosotros tenemos un Dios grande, los pequeños comienzan a verse ¿qué? Pequeños. No es que van a ser pequeños, van a doler. Van a causar dolor, van a causar lágrimas, van a causar contratiempo, van a causar, when we have a concept of a large God, our problems will look small. And again, it's not that the problems are less. They're still going to cause us pain. They're going to cause us tears. They're going to cause us to question. They're going to cause us suffering. They're going to cause us. But because I have a big God, I see God bigger than this problem next to the God that's in me and with me and for me, this problem is small. Este problema entonces es pequeño. Este problema es pequeño. Greater, Dios es más grande de nuestro problema. ¿Cuántos creen eso, hermano? Dios es más grande que todo tu problema. Y algunas veces Dios no quita el problema, pero te deja pasar por el problema. Pero Dios es más grande que te va a mantener y te va a sostener. Nunca crea que cuando tú estás pasando por el problema que tú te vas a ahogar, te vas a hundir, te vas a ir. No, Dios nos sostiene y nos mantiene. Por eso es que tenemos una esperanza. For I know the plan. Fíjense lo que dice Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo sobre ti. Planes para bendecirte. I got plans for you, a hope and a future. We go through it. But my concept of God is big. Fíjense lo que dice en Primera de Juan, capítulo 4, y el verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Oyeron eso? Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos son de Dios? Hijitos, vosotros sois de Dios. Y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ti y al que está en el mundo. You, dear children, are from God and have overcome them. Because the one who is in you is greater than the one who is in the world. In you is the living God. Si hemos venido a la cruz del Calvario, if we've come to the cross of Calvary, si nos hemos arrepentido, y otra vez, escuchen bien, yo no estoy hablando de religiosidad. A mí no me importa si tú eres el más grande pentecostal, el más grande bautista, el más grande protestante, el más grande religioso. La religión no es lo que te salva.
Lo que te salva es que tú y yo reconocemos, yo necesito un Salvador en mi vida. Yo necesito que alguien me quite el pecado. Y el Cordero de Dios ya ha dicho, yo he ido a la cruz, derramé mi sangre para limpiar ese pecado. Solamente venir a mí y recibirme a mí y aceptarme a mí, y yo te limpiará, te librará, te cambiará, te vencerá, te llenará. I will fill you. Eso es lo que es importante. Y cuando nosotros tenemos ese Cristo, cuando hemos recibido a ese Cristo, ¿quién está entonces en nosotros? Dios. ¿Y qué dice Santiago? ¿Y qué dice Juan? Porque más grande el que está en vosotros del que está en el mundo. Tú y yo estamos en, we got a powerful God. Si yo pienso en mi Dios grande, Él está en mí. Dios es grande. Amen. Yo soy 5'3", please. I'm vertically challenged. Pero el Dios en mí, Él es enorme. Enorme. Y Señor, como yo le he dicho, cuando llegue al cielo, dice la Escritura que posiblemente recibiremos ¿qué? Transformados nuevos cuerpos, ¿verdad? Yo estoy orando, Señor, yo quiero un cuerpo, yo quiero ser 7 pies. I want to be 7 feet tall. Me dejaste por, right now, if the Lord wills it, el martes, for 66 years, I've been in a 5'3" body. I'm a micro machine. I want to be 7 feet. Pero mientras andamos en esta tierra, mientras estamos aquí, ¿quién está en nosotros? Dios. ¿Y quién es Dios en nosotros? Grande. So our concept of God. Ve, cuando nosotros entonces tenemos un concepto de un Dios grande, nuestro problema entonces son pequeños. Y entonces también, como estamos diciendo, cuando uno tiene un concepto de Dios pequeño, lo que presenta son obstáculos. Pero cuando nosotros tenemos un Dios grande, en lugar de obstáculos, ¿tú sabes lo que se presenta? Oportunidades. See, it's all the perception. La percepción. ¿Cómo lo vemos? Y otra vez, no porque nosotros lo inventamos, porque conocer a Dios grande viene primeramente de Dios. Él se introduce. I am God. I am eternal. I am from beginning to end. So He shows Himself big. So it's not a concept that I'm making up. So fíjense, Dios se presenta. So cuando Dios se presenta y tenemos un concepto de un Dios grande, en lugar de ver obstáculos, lo que yo veo es una oportunidad. So cuando y es una oportunidad para Dios que seguir revelándose más en mi vida. So cuando viene un problema, es difícil, es doloroso, es momento contratiempo, nadie quiere los problemas, pero también a la misma vez tenemos que entender que es una oportunidad donde Dios va a revelar su gloria en mí y en este problema. Yo voy a ver a Dios operando más en mí. I'm going to see how God is going to move in this situation. I'm going to see how God's going to guide me. I'm going to be able to see an opportunity how God is going to reveal Himself, como Dios se va a revelar más a mi vida. Cuando nosotros también entramos tenemos un concepto de Dios grande, entonces también entramos en un encuentro con Dios más profundo. Tú has tratado de arreglar tu problema con tu propia fuerza y cómo termina todo. Have you ever tried to fix a problem with your own strength, your own? We get tired. It's frustrating. Frustrating. Pero cuando entonces dejamos que el Espíritu de Dios, when we let God guide our lives, cuando dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe, entonces nos damos cuenta y comenzamos a tener un mejor encuentro con Dios. God, I didn't know that. Wow, I didn't know you were like that. I didn't know you were. Yo no sabía. Porque Dios comienza y tenemos un encuentro mejor con Dios. Okay? So entonces comenzamos a ver a Dios en nuestra vida. Cuando tengo un Dios grande, yo comienzo entonces a ver a Dios más en mi vida, en mis circunstancias, en mi situación, en mi problema, aún en mi propio concepto de quién yo soy. Because that's another thing. Algunas veces tenemos que entender. When I have a big God, Dios se revela, y Dios cada vez que se revela a nosotros, Él nos sigue dejando a nosotros saber cuánto Él nos quiere y cuánto Él nos ama. Y algunas veces eso revela también en nosotros nuestro propio concepto. Porque algunas veces hay gente que andan siempre creyéndose que no sirven para nada. Una estima baja. Nobody loves me. I'm not really loved. I'm not all that good. En estos momentos la persona que yo estoy describiendo, it's me.
por años y todavía de vez en cuando, I'm always walking, I'm no good. Man, yo me crié siempre, forget it, siempre con una estima baja, pensando que I'm no good, I'm no good. Caminando siempre con mi cabeza bajada, lowered head, feeling that y todavía de vez en cuando se levanta ese demonio. De vez en cuando tú lo oyes del púlpito. Yo no sé por qué soy pastor aquí. I don't know if I'm doing a good job. Todavía de vez en cuando sale. Y esa es la lucha. Pero cuando yo tengo un concepto de un Dios grande, Él también comienza a revelarme quién yo soy. Pero entonces yo comienzo a ver, pero en Él yo soy amado. En Él yo soy especial. En Él yo puedo ser victorioso. En Él yo puedo adquirir las metas. En Él todo es posible. Y si Él me ama, que me conoce tal como yo soy, que me conoce como yo soy en lo público y me conoce como yo soy en lo privado, y Él me ama, man, trae un nuevo concepto y nos ayuda a conocernos a nosotros. If not for the grace of God, sino por la gracia del Señor. Por eso entonces tenemos que darle honra y gloria. Pero si yo tengo un Dios pequeño, porque yo estoy controlando. Pero cuando Dios es grande, una de las cosas que Dios hace también es que nos da oportunidad de nosotros conocernos a nosotros mismos. Y entonces podemos decir, yo soy un hijo y una hija del Señor. Yo no soy perfecto, pero soy un hijo y una hija del Señor. There was a singer that used to sing it. I forgot he used to sing. I forgot his name. He was a great singer. But one of the lines in una de las canciones, he says, I'm not what I used to. I'm not what I want to be, but I'm not what I used to be. That's a beautiful line. Había un cantante que decía, yo no soy quien yo quiero ser, pero yo no soy quien yo era. I'm not what I want to be, but I'm not what I used to be when we have a great God. Nosotros, ¿cómo es que nosotros vamos a vencer entonces los problemas, las circunstancias de nuestra vida? Todo va a ser el concepto de Dios que tengamos. En otras palabras, nuestra perspectiva de Dios. I like lo que Reverend Henrichsen, él dijo. Cada problema que la persona tiene está relacionado con su concepto de Dios. Déjame comenzar a ver mis problemas bajo los lentes de un Dios grande. Déjame comenzar a ver mis situaciones, aún mis anhelos, todo en mi vida, bajo los lentes que el Dios que está en mí, el Dios que está alrededor de mí, es un Dios grande. Y cuando yo pienso así, las cosas tú van a ver que van a formarse en una manera diferente. Pero otra vez, recuerda algo. Otra vez, tenga esto en mente. Yo dije que yo quiero que nosotros en esta mañana contemplemos de una manera teológicamente y una manera filosóficamente. Pero yo no quiero que ustedes se entiendan. Yo no quiero que, porque alguna vez algunos listos, don't be the smart aleck now. Oh, well, the pastor, he's just thinking, positive thinking, pensando positivamente. Oh, ve, el Dios que servimos es todo mi creación. No te creas que, porque tengo un Dios grande, porque yo he contemplado Dios grande. No. Lo que la palabra de Dios nos está revelando es que Dios primero se revela a nosotros. Y Dios estos versos que he leído, Dios desde el comienzo ha estado diciendo, yo soy Dios. Fuera de mí no hay otro. No es un concepto de I didn't create the big God. God revealed himself to us and he said, I am God. There is none before me, none after me. I am. And what I proclaim will be done. My purposes will be done. Recuerde cuando estaba con Job, en capítulo 38 y el verso 4 de Job, estaba el momento y una de las palabras más bellas, con esto termino, cuando Dios miró a Job y Job estaba tratando de presentar su causa y todo, y Dios le dice a Job, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo puse las fundaciones del mundo entero?
So ve, no es un concepto que tú y yo hemos inventado a un Dios grande. Notice what God says. So don't think that ever my God is big because it's my invention. It's because I've created it. So it's really in me. So really God is me. No, no, no. It's the God who reveals himself. When Job, towards the end of the book of Job, chapter 38 and verse 4, God said this to Job in a beautiful way. Where, Job, where were you when I laid the foundation of the earth? Where were you, Job? ¿Dónde estaba tú, Job, cuando yo puse las fundaciones del mundo entero? ¿Dónde estaba tú, Dios, Job? So no piense que tú me inventaste a mí. Yo soy el creador. Yo soy Dios grande. Amen and amen. So, transforme tus problemas en la mano del Dios grande. Amen.